Ahora que hemos visto la diferencia entre emociones insanas y emociones sanas, vamos a ver qué alternativas nos presenta la TREC. Recuerda que hemos dicho que no pretendemos pasar de sentir emociones negativas a de repente sentir emociones positivas, sino que vamos a pasar de emociones negativas insanas a emociones negativas sanas. Y este listado recoge algunas de las alternativas. En la columna de la izquierda están en rojo las emociones negativas insanas como la ansiedad, la depresión, la culpa, la vergüenza, el dolor emocional y la ira. Y sus alternativas sanas serían respectivamente la inquietud, el desasosiego, el miedo respecto a la ansiedad, la pena, la aflicción, la tristeza respecto a la depresión, el arrepentimiento en lugar de culpa, el pudor o el recato en lugar de vergüenza, el disgusto o la pesadumbre en lugar de dolor emocional y la irritación, el enfado o la molestia en lugar de sentir ira. Como sabes, lo hemos comentado ya en más de una ocasión, las emociones negativas sanas son emociones también llamadas funcionales porque permiten funcionar, permiten seguir con tu vida cotidiana. En cambio, las emociones negativas insanas nos pueden incapacitar, nos pueden limitar para vivir nuestro día a día. No se trata de intelectualizar las emociones y este es un punto en el que merece la pena que nos detengamos porque a veces cuando no se sabe demasiado de TREC y se habla de que todo tiene que ser muy racional y hay que aprender a pensar racionalmente, hay personas que malinterpretan esa consigna y creen que hay que racionalizar, que hay que dar prioridad a la razón. Y no, no es esto. Un aspecto cardinal de la TREC muy importante es entender y tratar las emociones como atributos inherentes al ser humano. Y esto significa que ser racional no implica carecer de emociones o mantenerse indiferente, sino experimentar emociones sanas y funcionales, ya sean estas positivas o negativas. A este respecto, Wendy Dryden, uno de mis profesores del Instituto Albert Ellis, él advierte que una adversidad es un acontecimiento desafortunado o negativo de intensidad variable frente al que no sería realista pretender sentir una emoción positiva o permanecer indiferente o emocionalmente vacío. Y esto es lo que dice el doctor Dryden. Si quieres sentir una emoción positiva ante una adversidad, probablemente tengas que convencerte a ti mismo de que está bien que esa adversidad haya sucedido. Admito que las adversidades pueden tener alguna característica positiva, pero en gran parte son negativas por naturaleza. Como tales, la única manera que tienes para convencerte a ti mismo de que está bien que haya sucedido algo adverso es mentirte y creerte tu mentira. Como verás, esto es difícil que funcione a largo plazo, así que no es una buena estrategia. Tampoco es realista sentir emociones neutras ante una adversidad. Si así lo quisieras, tendrías que convencerte a ti mismo de que no te importa lo que ha sucedido. Sin embargo, esto tampoco funcionará porque en realidad sí te importa. Por supuesto que preferirías que no hubiese ocurrido, pero te importa. Así que, una vez más, solo puedes convencerte de que no te importa si te mientes y te crees tu mentira. Y esto tampoco es una buena estrategia, porque tampoco funcionará a largo plazo. Entonces, si una emoción positiva o neutral ante una adversidad está descartada, ¿qué te queda? Se podría decir que cuando ocurre una adversidad no quieres sentir el dolor emocional que experimentas. Ese sería tu objetivo. El inconveniente de este enfoque es que no tendemos a vivir en un vacío emocional cuando nos ocurre una adversidad o cuando creemos que puede sucedernos. Experimentamos emociones en las áreas de la vida que nos importan.
Cuando se le pregunta a la gente por una alternativa sana a su problema emocional, suelen responder que quieren sentir una versión menos intensa de esa misma emoción. Quiero estar menos triste, quiero estar menos enfadado, quiero responder mejor, quiero hablar mejor a mis hijos. Bueno, esta opción sigue siendo insana, porque si algo es insano, únicamente tiene sentido querer experimentarlo en menor intensidad si esa fuera la única alternativa posible. Afortunadamente no es así. La alternativa sana a los problemas emocionales son las emociones negativas sanas. Se denominan así por dos razones. La primera es que son realistas debido a su naturaleza negativa. Recuerda que estamos hablando de emociones en el contexto de las adversidades de la vida. Y es realista sentir una emoción negativa acerca de un suceso negativo. Y, en segundo lugar, tales emociones son saludables en el sentido de que están asociadas a un conjunto diferente de comportamientos y de formas de pensar. Por ejemplo, sentir decepción en lugar de vergüenza. Es decir, no se trata de intelectualizar las emociones, insertar razón donde no tiene que haberla, sino que de lo que se trata es de reconceptualizar las creencias que dan lugar a emociones negativas insanas y sustituirlas por creencias racionales que darán lugar a emociones negativas sanas. Por lo tanto, hay que permitirse ser humano. Y esta frase de Aristóteles creo que viene muy al hilo de lo que estamos explicando. Ya te comenté en el módulo en el que te expliqué las características de la TREC, que la TREC tiene unas profundas raíces filosóficas. Y esta frase creo que ejemplifica muy bien lo que acabamos de comentar. La frase de Aristóteles dice: cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Fíjate la noción que da Aristóteles del enfado. No lo describe como algo que deba ser reprimido, sino que admite que una persona se debe enfadar, pero con una intensidad adecuada, en el momento oportuno, con el propósito justo, del modo correcto. Y además dice, y eso no resulta tan sencillo. ¿Por qué no resulta tan sencillo? Porque tiene que partir de un cambio de creencias.